podrían definir ustedes la vida? En estos conceptos, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, no solamente va lo que yo aprendo en la universidad, sino toda la trayectoria de experiencias que yo he tenido en la vida para poder definir o tener un concepto respecto de algo. Por lo tanto, lo que es vida para una persona o calidad de vida para una persona puede, y es probable, que sea totalmente distinto a lo que tenga otra persona también. ¿Cómo creen ustedes qué concepto? Pero hay algunos que compartimos, que son importantes que compartamos y que entendamos todos en conjunto también. ¿Ya? Pues yo no puedo decir que una roca está viva. ¿Qué es lo que caracteriza la vida? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de eso? En cierta parte la movilidad, por ejemplo. La cinética, la vibración, la energía, la exergonia, el calor. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? La capacidad de adaptarse al entorno. La capacidad de adaptarse al entorno tiene una característica de los organismos vivos y eso es cognición e inteligencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿La vida puede ser dependencia? La vida de los organismos, sobre todo los pluricelulares, los mamíferos pluricelulares, pues los homínidos, etc., tienen cierto grado de dependencia entre sí, incluso la misma especie. ¿Ya? El ser humano, sobre todo, es el más dependiente de todos. La OMS dice que la salud sería también un equilibrio. ¿Qué entienden ustedes por equilibrio? Yo creo que estamos usando un sinónimo de homeostasis. Perfecto, porque hay que tener ojo con la palabra equilibrio, es un poco delicada. Si yo digo equilibrio, puedo equilibrar tanto las cosas buenas como las cosas malas. Acá estamos tratando de mostrar lo que significa el equilibrio en las partes buenas, ¿ya? Y eso habla de las otras cosas, como la alimentación, las relaciones y lo que acabamos de conversar en los hábitos que corresponden a cada ser humano. Vamos a hablar de la OMS. La OMS califica la vida del ser humano, ¿ya? Estas definiciones cambiaron con el tiempo. ¿Por qué creen ustedes que las definiciones cambian con el tiempo? El año 1946 es inmediatamente después de qué evento importante? De la Segunda Guerra Mundial. Probablemente, y la primera y la segunda no estuvieron muy distantes entre sí, eso fue un periodo de mucha... ¿Qué ocurre en una guerra? Además de muerte, por supuesto, daño, violencia... También mucha enfermedad y violación. Enfermedades, violencia, ¿cierto? Hambre, sí. Muerte, inanición. Toda la reducción de todos los aportes que tenemos son periodos de estado de ánimo también muy oscuros y básicos. Además que sobresalen o las características menos civilizadas que tenemos precisamente para poder defender la propia vida. O sea, es un concepto distinto a medida que vamos avanzando. Probablemente en el desarrollo del concepto de vida nosotros también tenemos que imponer un concepto que sea de civilización, alejándonos un poco del salvajismo, porque eso nos tiene que caracterizar como seres humanos. Eso es lo que nos diferencia entre especies también. Con el tiempo se habló que la enfermedad, por supuesto, era un cuadro de debilidad. ¿Cómo calificar? Adelante, pasa, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que entendían el concepto de enfermedad las tribus antiguas? Porque todos trabajamos con la misma salud, sabemos que hay distintos tipos de salud y han tratado de integrarse, ¿cierto? La salud, el sistema de salud oriental, ¿cierto? El sistema de salud occidental. Nosotros mismos en Chile tenemos distintas visiones de salud de acuerdo a las etnias que nos componen, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, nosotros teníamos mucho contacto con la etnia mapuche. Yo me formé en la Universidad de la Frontera y habían hospitales rurales étnicos específicos para eso y se atendían partos de la forma en que ellos creían. Una de las cosas impactantes era que el parto se atendía bajo el canto y a la orilla de un río, por ejemplo. Eso estaba bien, porque culturalmente se respetaba eso. ¿Qué importancia tendría la cultura en el concepto de enfermedad entonces? Como la incapacidad de poder seguir haciendo cosas. Ya una limitación. ¿Qué opinan las niñas que también tienen voz? Hablen con toda confianza. Nadie se va a reír. Esto es un momento de conversación entre ustedes y nosotros. O sea, todos en conjunto para ver qué visión tenemos todos de esto. Nadie les va a imponer un concepto. Yo lo que les estoy diciendo es que hay conceptos en generales que compartimos. Pero cada uno al momento de desarrollarse como médico va a tener un concepto especial de enfermedad, de vida y de calidad de vida. ¿Ya?
que entre ellos, por ejemplo, puede ser la primum non nocere. ¿Qué significa eso en latín? Primero no hacer daño. Ante todo no dañar. Ese es uno de los conceptos primordiales en medicina, porque cualquier cosa que yo haga siempre tiene que ir en beneficio de la salud, la vida y la continuidad de la vida. Antes nosotros privilegiamos cantidad de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Calidad. ¿Ustedes creen que ese cambio es importante o es insignificante? ¿Qué creen que, qué valor le dan a ese cambio de visión, por ejemplo, en la medicina? ¿Bajo qué punto, por ejemplo? Por allá. ¿Qué se les ocurre? ¿Le da más valor al ser humano tener más calidad que días de vida? Hay algunos filósofos que proponen que en realidad la cantidad de vida es dependiente de las correlaciones que tenemos con los otros. Es una imposición del dolor del resto sobre nosotros mismos, ante nuestra próxima ausencia. Es por eso que muchas veces los familiares nos piden, haga lo que sea necesario para que ella, aun cuando eso signifique dañar. ¿Han escuchado eso alguna vez? Es una costumbre súper, y además una costumbre súper latina, lo sé, porque de alguna forma, culturalmente nosotros tenemos a la muerte como un evento tremendamente traumático y no lo pensamos. De hecho, no se hacen trabajos para enfrentar ese periodo, porque el fin de nosotros inicialmente era detener la muerte. Si no se puede detener la muerte, tenemos que mejorar la calidad de vida. ¿Cómo se mejora la calidad de vida a un paciente? Dándole comodidad. Comodidad, ¿cierto? Obvio, bueno, no le dice, duerma sobre el ripio versus fallezca sobre un rosen king size de hidrogel de 5 palos, lógico, ya. Está bien, estoy de acuerdo. Comodidad. ¿Qué más? Compañía, ¿quién dijo eso? Bien, doctora. La compañía ha sido primordial. La compañía no nace solamente, no es obligación exclusiva de los médicos tratantes. ¿Qué más hace compañía y que es vital para el desarrollo del paciente? O para la mejor, puede ser incluso primordial para la mejora de un paciente, doctora. A ver, ¿qué se le ocurre? Los familiares. Familiares, ¿ya? Antes, nosotros teníamos una pirámide de trabajo. ¿Quién componía la cúspide? Doctor. El médico, ¿sí? El médico tratante. Y abajo todo el resto de la gente. En esa pirámide, ¿saben quién nunca estuvo? La familia. La familia. Ahora nosotros no trabajamos en un concepto de pirámide, estamos hablando de un ciclo completo en el que están incluidos el médico tratante, la enfermera, nuestros queridísimos técnicos superiores de enfermería, ¿cierto? Nuestros TENS, por supuesto todas las personas, desde la persona que nos abre la puerta para entrar al hospital o a la clínica, hasta el médico más súper desarrollado, todos somos parte y debemos formar parte de un mecanismo que provea salud al paciente. Y ese mecanismo tiene que ser beneficioso no solamente en aportar días de vida, sino en aportar calidad de vida. La formación de nosotros tiene que ir de la base o de la mano en lograr que este mecanismo siempre funcione, esté aceitado y se pueda implementar en otras partes, aun cuando los recursos no sean suficientes, que es lo que nos pasa en Chile. Nadie en Chile sale de acá yendo con un trabajo seguro a la Clínica Alemana Santiago. Clínica Las Condes, estaban puras. Yo conozco todo eso, lo conozco ahora. Cuando yo recién salí, disculpen ser súper autorreferente, pero si les sirve la anécdota, bacán, si no, ya. Pero nosotros, por ejemplo, cuando nosotros recién salíamos convencidos de que sabíamos lo necesario. Y casi sin miedo nos enseñan de esa forma. El primer día nosotros nos damos cuenta que no tenemos los conocimientos suficientes y tenemos mucho temor. Y entonces pasamos por ciclos súper importantes entre que me creo acá, me creo que no valgo nada, me creo acá, me creo acá, hasta que de repente empezamos y logramos una meseta. Esa meseta más o menos se desarrolla a los 5 años. Entre que de verdad estamos teniendo conocimiento, podemos aplicar estos conocimientos a la gente que lo necesita, y después de esta meseta, con alta tranquilidad y con varios años más empezamos a desarrollar para que esta se nos forme un crecimiento exponencial. Pero eso es lento. Nadie les pide a ustedes que salgan de acá para volar naves espaciales a Marte. Se les pide que hagan lo necesario con lo que tienen y cumplan lo mínimo necesario bajo estos conceptos especiales. Primero vamos a aprender a ser médicos, después vamos a aprender a aplicar la medicina. Ese va a ser el ciclo de nosotros, ¿ok? Acá la Andrea hablo de la Andrea bien específico, la Andrea es mi compañera desde hace 15 años, compañera de curso, yo no estoy casado con ella.
pero ella me conoce más que mis años. O sea, fue mi compañera de primer año de universidad, terminamos la universidad, fuimos compañeros de internado los 2 años, después trabajamos un par de tiempo juntos, después ella se desarrolló y es ginecóloga, yo me fui a la parte de quirúrgica y terminamos trabajando juntos a gran amigo. ¿Ya? ¿Por qué dice que la calidad de vida sería entonces un término multidimensional? ¿Cuáles creen ustedes que serían las dimensiones que abarca la calidad de vida en este sentido? Que puede ser como primeramente lo tome la misma persona. ¿Quién es el responsable de la calidad, el primer responsable de la calidad de vida de uno? ¿El primer responsable? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y es precisamente la primera persona que nos causa también la mayor cantidad de enfermedades. El autoconvencimiento de todas las cosas también forma parte de los efectos que construye el cuerpo para nosotros poder desarrollar salud o enfermedad. No es que uno piense que se va a sanar y se va a sanar, pero lo que sí está estudiado un montón de veces es que si uno constantemente piensa que se va a morir, el cuerpo se va a inflamar y las consecuencias de la inflamación todos las conocemos. ¿Ya? Hay cierto, suena un poco medio soñado, un poco metafísico, pero hay control mental específico en los comportamientos que tenemos para posteriormente desarrollarnos en salud o enfermedad. Y si estoy en salud o en la enfermedad, igual puedo tener una buena calidad de vida, eso depende exclusivamente de cómo se autopercibe el paciente en ese momento. Ahora, cuando el momento del paciente esté abajo, la responsabilidad de quien lo acompaña, que puede ser tanto el familiar o el médico, es tomar al paciente y volver a levantarlo. Ese diálogo y la forma en que nosotros vamos desarrollando la relación médico-paciente es algo que se desarrolla en el tiempo. No hay clases de relación médico-paciente. No existe alguien que le diga, tome, usted léase este libro y va a ser el mejor médico porque va a tener la mejor relación médico-paciente. No existe eso. ¿Ya? La consecuencia de tener una buena relación médico-paciente recae exclusivamente en ¿qué? En fracaso, no en el éxito. ¿Por qué? Porque en el fracaso se va aprendiendo de lo que... El fracaso es el mejor profesor que vamos a tener. No le tengan miedo al fracaso en realidad ni a esa cuestión. No le tengan miedo a equivocarse. Por supuesto en un paciente sí. Por supuesto que sí. O sea, no es que ella sea arrojado o arrojada y vaya y yo, no importa lo que pase, total, yo estoy aprendiendo. No es esa la idea ni es el concepto. Sino que sepan que la vida de nosotros va en un constante ir y venir de cuestiones muy potentes y cuestiones muy fuertes. Cuando estemos en las cosas más potentes, no podemos creernos que somos los mejores. Porque nos va a ir bien. Vamos a recibir aplausos, admiración, foto, diario, Instagram. Cuando estemos abajo tampoco podemos pensar que somos los peores. Los procesos de soledad y compañía, a propósito de lo que desgraciadamente, ¿ustedes supieron lo que pasó lamentablemente en Concepción con un docente? ¿Saben por qué? Atentó contra su vida. Es una cuestión que ocurre con nosotros como médicos y eso nos incluye a nosotros, a ustedes, ¿ya? Y es particularmente importante en algunas especialidades. Lo tomo como un triste ejemplo para que vean que la carrera es sumamente satisfactoria, pero tiene tanto de dulce como de grasa. Para eso, que a mí no me lo dijeron y tengo que aprender a costalazo, sepan ustedes que cuando estamos, insisto, arriba, en el mejor avión, en el mejor yate, en el mejor viaje, con la mejor compañía, comiendo lo mejor, no somos el mejor o la mejor. Y cuando estemos abajo, bien abajo, solos y solas, tampoco somos los peores. Y en ese ir y venir de experiencias que nosotros vamos a aprender a poder desarrollarnos y autopercibirnos como buenos o malos. Depende antes, lo decíamos exclusivamente del estudio, pero nos dimos cuenta que no importaba si uno estudiaba 1000, 10.000 libros, si es que no aprendía a tener una buena comunicación con el paciente, independiente de la especialidad que ustedes elijan. Entonces, para eso, insisto, ¿es vital leer y estudiar? Por supuesto que sí, pero yo creo incluso que puede solamente el 50% porque el otro 50% tiene que ser habilidades sociales de comunicación, porque no importa si yo logro tener un conocimiento excepcional de una materia si es que yo no lo puedo implementar en el paciente porque el paciente no me escucha o no me cree.
¿De acuerdo? ¿Quién tiene problemas de relaciones sociales? ¿A qué le cuesta hablar con él? Yo soy medio tímido. Yo era un montón. ¿Cómo lo fui enfrentando? En realidad, precisamente gracias a la medicina. La medicina me enseñó mucho a cómo ir profundizando en estos conocimientos y cómo ir desarrollando. Las necesidades universales, el modelo de Maslow. Pregunto del programa. El modelo de Maslow. Por supuesto que en esta pirámide de necesidades, las necesidades básicas y fisiológicas corresponden a la primera, porque yo no te puedo decir, perfecto, según la pirámide de Maslow te compro el auto, pero no te dejo respirar. Te dejo respirar, pero no te dejo beber. Te dejo comprar una cartera, un estetoscopio, ropa espectacular, la mejor comida, pero no te dejo dormir. La satisfacción de las necesidades básicas y fisiológicas son primordiales en este sentido, y esta pirámide nació con la necesidad de expresar o reunir los valores esenciales del ser humano de acuerdo a sus necesidades universales, teniendo de base las necesidades básicas y fisiológicas, y la última, curiosamente, las de autorrealización. Esta pirámide exige que nosotros tengamos que recorrerla de abajo para arriba. Algunos han desarrollado o han cambiado esto, alterando un poco la pirámide, haciéndolo también un ciclo constante. Significa que yo tengo que tener todas las cosas al mismo tiempo, o sea, buscar tener todas las cosas al mismo tiempo y tratar de que todas estén en equilibrio. Porque si yo no persigo finalmente la autorrealización, yo también voy a empezar a desarrollar ¿qué cosa? Frustración constante, y eso lo vamos a ver todo. Ustedes están en tercero, me imagino que lo han vivido 1000 veces, y después el cuarto también lo van a vivir y va a ser fome y van a sentirse frustrados porque estudiaron un montón para la prueba, son los 4 versus tu compañero que tú, o compañera, tú subiste a estudiar, este compadre estuvo carreteando todo el fin de semana con 5-8 y lo odio. Nos explican cómo pasa eso. Pasa un montón de veces, pasa. La frustración es parte de la vida de nosotros, mujeres, hombres, ¿ya? Es parte de nosotros y tenemos que aprender a enfrentarla. También el éxito embriaga mucho. Cuidado con el éxito. Modelos integrados también se ampliaron. Yo quiero que lo conozcan, quiero que entiendan la pirámide de Maslow, que de verdad es preguntable, así que léanla y estudienla. El modelo integrado no tanto en realidad, es solamente para que ustedes vayan desarrollando más o menos cómo empiezan las variables fisiológicas. Espera, voy a poner el marcador acá. Cómo son las variables fisiológicas y cómo el estado de ánimo se va alterado con las características individuales junto con las características ambientales, como el estado funcional. Porque tanto el síntoma como yo termino desarrollando lo que estoy pasando, cómo tengo después una percepción de salud general y cómo termino viendo la calidad general de vida, ¿ya? Aquí, por supuesto, ¿qué factores no médicos pueden alterarme la calidad de vida si estoy enfermo? ¿Factores no médicos? Factores no médicos. Quizá el positivismo o el negativismo. Ya, pero eso pudiese ser un poco integrado a la condición del ser humano. La pobreza. Interesante. ¿Quién dijo eso? Bien, doctora. ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Bien, Constanza. Puede no ser necesariamente tu pobreza, pero puedes vivir solo en un lugar espectacular, pero rodeado de mucha pobreza, y eso también puede afectar tu vida. ¿Ya? ¿Qué otra cosa pudiera hacer? ¿Perdón? La cultura, excelente. Si yo tomo, ustedes conocen más o menos bien la cultura. Yo no soy un erudito en cultura aymara, ¿ya? Pero es el ejemplo más cercano que tenemos. Si yo tomo una persona criada y formada en la cognición aymara, ¿cierto? Y lo traspaso a una cultura que puede respetar igual el indigenismo, que es súper importante, pero de Australia, ¿qué creen que va a pasar? A propósito de lo que tú dices de la cultura,
¿Es tan maleable la cultura de nosotros si hemos nacido y hemos sido criados de esa forma? No. Hay gente que dice, ¿qué es la cultura? O sea, la definición en realidad, lo que más se maneja la cultura es la característica social de nosotros. Significa que a mí me formaron de una forma, no me formaron de una forma, me formaron con ciertas características, más o menos con lo que yo debo pensar, lo que yo debo creer, cómo debo vestirme, lo que debo comer. Todas esas cosas que caracterizan a la persona y terminan formando su cultura, y yo te tomo a ti y te traslado a otra parte. Cuando yo viajo fuera de Chile, o ustedes han viajado fuera de Chile, todos los que han podido viajar fuera de Chile, uno lo pasa bien, pero igual quiere volver. ¿Sí? Ya, a esos factores estamos hablando. Por eso la cultura, como tú dices, es súper importante efectivamente en el término de calidad de vida. Tenemos ejemplos anteriores y clásicos, duros y terribles, como el tema de la gente que fue, digamos, por temas políticos, la gente que se fue el 73 en adelante y tuvieron que ir siendo chilenos y trataron de llevarse un poco la cultura. Nunca fue lo mismo. Ellos tienen sus propias alteraciones, su propia percepción de lo que fue pasando. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Súper. Ya, llegamos a este punto que es recontra importante. Nosotros, insisto harto que es el eje central del desempeño médico. ¿Qué pasa si falla la relación médico-paciente? No va a haber comunicación entre No hay comunicación, pero si no hay comunicación, ¿qué le pasa al paciente? La galería está con afonía, parece. Por allá, chicos, chicas, cuéntenme, ¿qué es lo que ustedes piensan? Aporten, vamos. Con toda libertad, no importa si se equivocan, de verdad que no importa si se equivocan. Esta clase es para que conversemos. Mal diagnóstico, sí, puedo equivocarme, estoy apurado, estoy cansado, estoy cansada, tengo hambre, frío, sueño, estoy apurado. Me equivoco de carpeta, me equivoco de diagnóstico. Me equivoco de biopsia, me equivoco el número de la biopsia. Entrego mal diagnóstico, excelente, está bien. ¿Qué otra cosa? El paciente puede no tener confianza. Doctora, El paciente puede no tener confianza. ¿por qué es importante la confianza en un paciente con nosotros? Porque así va a poder ser como abierto, decir las cosas que realmente le pasan y lo Ya, puede primero el paciente se va a soltar un poco más, va a decir, vamos a tener una mejor anamnesis y eventualmente vamos a poder acceder a un mejor examen físico, respetuoso siempre. ¿Por qué además es importante la confianza en ese sentido? Porque también avala la terapia o el efecto terapéutico que puede tener en el paciente sobre lo que nosotros le damos. Excelente. Además, el paciente, si yo le indico paracetamol cada 8, él va a tomar paracetamol cada 8. Si yo le digo respete la dieta, el paciente va a forzarse por respetar la dieta que le estoy diciendo. ¿Sí? Y si el paciente puede creer, por ejemplo, en el medicamento que le doy y lo que le pasa, también puede potenciar como placebo. Interesante. Se ha hecho estudios sobre todo comparativos respecto a eso. ¿Ya? También interesante. Hay dos grandes corrientes, sobre todo en este país querido, mi patria chilena, de cómo enfrentar a un paciente. ¿Quiénes de ustedes, escuchen bien este ejemplo, y se los voy a preguntar después en séptimo. ¿Quiénes de ustedes tienen el diagnóstico de cáncer terminal y van y se lo dicen al paciente? Es responsabilidad de ustedes, el paciente tiene que recibir la información que corresponde. ¿Quiénes de este curso toman el diagnóstico? Ignacio Soto tiene cáncer de páncreas terminal. Y tú vas donde Ignacio Soto y tienes que decirle. Y al lado está la familia. La familia te pide que no lo digas. Porque Ignacio Soto tiene 70 años. Activo. Perfectamente autofuncional. Pero la familia te pidió afuera que no se lo digas. Pero tú tienes la obligación moral de decirlo porque tú eres hijo de la verdad. ¿Qué haces? Yo se lo diría porque Tenemos un dilema moral. mi responsabilidad está en el paciente. Estoy de acuerdo, yo soy de esa escuela. Respetuoso. El paciente sabe que se va a morir. Te vas. No. Hay una forma de ir por... O sea, el paciente... Yo siempre asumo que el paciente no es tonto.
Que el paciente entiende, no importa si el paciente viene a la punta del cerro, ¿ya? Yo no creo que el paciente sea un subnormal, el paciente tiene la misma capacidad cognitiva que nosotros, por lo tanto yo no lo puedo menospreciar y no lo puedo poner en un segundo piso, ¿ya? La relación dejó de ser piramidal y ahora es horizontal, ¿de acuerdo? También. En ese caso, si es que, o sea, yo pienso si es que no se le comunicaba con el diagnóstico del paciente, interfiere un poco en la autonomía del paciente, porque se le quita como la decisión que hace la posterior. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene una opinión distinta a la doctora? ¿Quién prefiere respetar la opinión de la familia? Yo creo que dependería mucho del caso, de cómo se ve el paciente y todo, pero yo creo que respetaría igual un poco la opinión de la familia, ya que si es terminal sabemos que es lo que viene. Entonces, Ya. mejor que el paciente pueda vivir un mejor término de su vida que vivir como otro. Te pregunto, ¿quién elige eso? ¿Tú? Eso obviamente lo elige el paciente, tiene que saberlo. ¿Ya? ¿O la familia? Depende si el paciente tiene autodominio de sí mismo. Como... Es un dilema moral súper difícil. No les estoy... ¿Qué edad tienen ustedes? ¿21? ¿22? Por ahí. Es un dilema moral súper difícil. ¿Ya? No les estoy pidiendo que lo resuelvan ahora. 1000, 2000 años se han hecho todos estos escritos en filosofía respecto a ese dilema moral. No, se van a enfrentar, lamentablemente, súper regular a eso. ¿Ya? Ocurre siempre y puede ser que nosotros seamos responsables tanto de darles la información como responsables directos de la consecuencia. Porque quienes se dediquen a la medicina tienen una alta probabilidad que les pase de forma súper lamentable que seamos directos responsables del fallecimiento de una persona. Y esa persona no es un número. Esa persona tiene 2 nombres, tiene 2 apellidos, tiene Ruth. Tiene papá, tiene mamá, hermanos, esposa, hijos, amigo, pololo, polola. Nosotros tenemos que responder a eso. Probablemente esos son los periodos de dilemas morales cuando nosotros tenemos que ir desarrollándonos, porque probablemente sea el punto más bajo. No creo que haya un punto más bajo que ese en relación a la responsabilidad que tenemos respecto del paciente. Y ahí viene otra cosa, la relación médico-paciente secundaria es cuando tienes que hacerte cargo del fallecimiento de alguien. Porque el paciente está al lado tuyo. ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentarían ustedes, por ejemplo, el fallecimiento de un paciente que es directa responsabilidad a ustedes? Les estoy dando una aproximación de lo que más o menos vivimos, porque insisto, es un primer ramo clínico y estamos viendo valores filosóficos importantes, son inherentes al trabajo médico. Pero no les estoy pidiendo que los desarrollen, me lo respondan de la guata. Quiero que salga y pase por aquí por el mediastino y me lo respondan un poquito por acá. Denles una vuelta a eso, ¿ya? O mejor, como dijo un profe, como lo dijo a mí. Pregúntate eso todos los días y pregúntatelo siempre que vayas a dar una noticia. Probablemente uno tenga que ser más flexible en algunas situaciones, pero todos vamos a ser responsables tanto del mayor éxito como del mayor fracaso. Nosotros podemos salvar una vida o mejorarla, o podemos hacer todo lo que teníamos en nuestras manos y a pesar de eso o cometer un solo error y ser responsables posteriormente de un gran fracaso. Esas cosas son parte de la vida de nosotros. Siempre van a pasar. ¿Ya? Siempre van a pasar. Uno no puede caminar en el gris. Siempre uno pasa por baldosas blancas y baldosas negras. Siempre ese trayecto es constante. ¿Ya? Uno debe desarrollar la fortaleza para poder enfrentar eso. ¿Por qué es importante ser fuerte en ese sentido? Porque nosotros la relación médico-paciente que tenemos es una relación de servicio. Al paciente no le importa si nosotros tuvimos un mal día, o si no comí, o si no dormí, o si no desayuné, o me peleé con mi polola, o estoy enfermo. Nosotros hemos elegido una carrera que es de servicio y sacrificio por el resto, no de autosatisfacción, no de aplauso. La carrera de medicina es una carrera de servicio. Tenemos la suerte de que ese servicio es bien remunerado y eso es agradable, ¿sí? O es bien reconocido por el resto.
Desde tu mamá, tu papá, posteriormente la gente que vive cerca tuyo, tus vecinos, tus amigos que te van a decir eres médico, lo lograste, bacán. ¿Ya? Pero ante todo la carrera no es de autosatisfacción. Incluye, le tiene. Pero primero la carrera va a ser de servicio y ese servicio incluye siempre sacrificio. Ese sacrificio nosotros lo vamos moldeando de acuerdo a las herramientas que tenemos para poder enfrentarlo. Pero si no con sacrificio, entonces no tiene nada que andar haciendo en esta carrera. Mejor váyase. Si usted piensa que la carrera de medicina es para hacerse millonario, váyase hoy día. Las personas, váyase. Que se vaya el que crea que la carrera de medicina es una carrera de autopercepción ideológica donde yo puedo desarrollarme y ser muy famoso. Y el paciente tiene un número. Que se vaya. Que se vaya la persona que piensa que la medicina es eso. Pero que se queden los que piensan que la medicina de verdad es un servicio. Y siempre va a ser primero el prójimo, enfermo, sufriente, y el dolor del otro versus el personal. Ahora, es cierto que también que nosotros tenemos que estar sanos tanto en lo físico como en lo emocional para poder atender bien a una persona. Por eso, cuando falla lo uno o lo otro, es importante también pedir ayuda. Por eso insisto a todos mis alumnos de medicina, en lo físico todos van a consultar si tienen dolor de guata y les pasa algo, pero cuesta que consulten por eso, súper difícil. Y aquí pueden pasar varios años, hasta que esta cuestión se vuelve demasiado excesiva, revienta. Usted tiene harto tiempo y además tiene gente conocida y cercana que lo puede ayudar. Por lo tanto, les pido por favor que en el momento en que empiecen a ocurrir cosas acá arriba, conversen. Tenemos docentes, tenemos gente que los puede apoyar, ¿ya? Y sobre todo les van a dar herramientas que yo no tuve, que las estoy desarrollando en el tiempo a punta de costalazo, para poder enfrentar los momentos críticos de la carrera de medicina. La carrera de medicina no termina en séptimo. En séptimo recién empieza, ¿ya? Ya no conversamos, bla 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 bla. Bueno, nosotros por supuesto está un poco jerarquizado, pero en realidad cuando hablan de la estructura de la relación médico-paciente, a la que obviamente es la salud del paciente, hay el modo de convivencia en la relación, o cómo yo me voy adecuando a las necesidades. Yo lo que les recomiendo como perro viejo es que ustedes vayan y primero escuchen, aunque el paciente sigue una hora, ya. La habilidad en la semiología es rescatar la información dentro del tumulto de argumentos que yo. Eso es difícil al principio, es un poco más fácil cuando uno es más grande, ¿ya? Ahora, los momentos de la relación médico-paciente. Pregunto el pro. Ya, son más o menos 5, ¿ya? Que son los que se trabajan. El momento cognoscitivo, el momento afectivo. ¿El cognoscitivo a qué se refiere? A los conocimientos que yo tengo para poder diagnosticar, obvio. El momento afectivo, que son las emociones o cómo me afecta lo que yo estoy informando. El momento operativo, que es lo que yo voy a hacer. El momento ético, que es el equilibrio entre las decisiones que yo voy a tomar respecto a puedo hacer esto, pero las consecuencias de este acto pueden imponer esta situación, versus las consecuencias de esta otra alternativa pueden imponer esta otra situación, ¿ya? Y el movimiento histórico-social, que es cómo lo estoy viviendo. No es lo mismo atender una diarrea aguda en Clínica Las Condes que la misma paciente en la misma condición, pero en Kiev, hoy. ¿Ya? Probablemente nosotros nos quedemos en los primeros 4. El momento histórico-social uno más o menos lo puede maquillar y lo puede suavizar, ¿ya? Nosotros, ¿dónde vamos a tocar vidrio? Cuando estemos hablando del momento histórico-social es más o menos los recursos que tenemos. Porque ahí un poco difiere respecto a las cosas disponibles, porque yo soy conocimiento y habilidad, pero depende un poco también de los recursos que poseamos. Porque si nosotros hablamos de chuchunco sitio, ustedes un término es como hablar, no sé, aquí se le va a la punta del cerro. Pero imagínense el pueblo más alejado, y les ponen una posta ahí, donde la ambulancia es una, no sé, un caballo, ¿ya?
Pasa, pasó un montón de tiempo, hasta los años 60 era así. Y la gente hacía medicina igual. Es más, pedían ir para allá, porque era prestigioso. ¿Se dan cuenta? Los recursos no tienen que limitar necesariamente el actuar médico. Lo limitan, por supuesto, pero no tienen que hacerlo necesariamente en la finalidad última, que es darle salud o calidad de vida al paciente. Este me lo voy a saltar un poquito, ¿ya? Acá el informe de Bergman habla de los valores que tienen que estar inherentes en este cuadro, y hablan de la autonomía, en el sentido de que yo puedo decidir por mí, tengo opiniones del resto, pero yo puedo decidir por mí, y esta autonomía también tengo que respetar la autonomía de ¿quién? Del paciente. Señor, usted tiene un cáncer terminal grado 4. Tenemos una técnica quirúrgica que tiene 10% de sobrevida. Y si le doy quimio, que lo va a hacer vomitar 3 meses y que cuesta 50 millones de pesos, le puedo asegurar un 10% más de sobrevida. Doctor, yo soy cartonero. Mi señora es postrada. Mi hijo es drogadicto. Tú estás tranquilo o tranquila dando la información que corresponde, pero ¿cuál es la situación real que está pasando? ¿Puedo hacer salud en esa condición? ¿Entienden de qué se trata? A veces, por ejemplo, o en ejemplos más, no tan tristes o tan terroríficos, pero, por ejemplo, ustedes están trabajando y tienen pacientes que tienen obesidad, o tienen una hipercolesterolina en 300 y tanto, y los triglicéridos en 400. ¿Ya? Y este paciente usted le dice, lo recibe, lo saluda, lo abraza, lo quiere, le dice que hoy hace un bonito día, gusta saludarlo, me gusta su nombre, bienvenido, le pasa alcohol gel, usted mismo se lo esparce en la mano al paciente porque lo ama, lo quiere, lo sienta, le corre la silla y lo sienta al paciente. ¿Ya? Y tiró spray, no sé, alguna canela, no sé, del campo. Y todo es armonía en su consulta. Y le dice al paciente, mire, lamentablemente usted tiene estos exámenes y usted para poder, entre comillas, mejorarse, tiene que tomar estos medicamentos, puede tomar los bioequivalentes, pero lo más importante es el régimen. Y el régimen alimenticio que usted tiene que consumir es el régimen mediterráneo. Salmón, alcaparras, aceitunas, poca sal y todo eso. El paciente te va a escuchar. El paciente lo va a notar. Ese paciente gana 350 lucas y es papá de 5 personas. ¿Uno hizo bien o hizo mal? ¿Qué faltó? Vamos a hablar de la situación del paciente porque cómo brinda salud, pero en el contexto del... Excelente. Nosotros tenemos que actuar bajo un contexto especial. Lamentablemente, muchas veces se nos va a exigir un resultado, pero no vamos a poder lograrlo porque la situación real de estos pacientes es distinta. Y es ahí cuando viene el dolor de guata y decir, yo sé que lo estoy haciendo bien, pero mi trabajo va a ser infructuoso porque esta cuestión no va a funcionar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué harían ustedes? Si tú sabes que la solución es una, el paciente no se lo puede pagar. Así que ahí te va a decir que sí. O sea, despedir de ti, te dar un beso, un abrazo, te va a decir muchas gracias, se va a ir. Se va a ir a vender ropa a la calle porque es el único ingreso que tiene. ¿Qué hacen ustedes si saben que el tratamiento de este paciente cuesta X y el paciente gana 350 lucas? El paciente con mucho esfuerzo come. ¿Hay alguna solución correcta? Correcta quizás como para todos igual, creo que no. Ya. Creo que va a ser evaluable para cada situación. ¿Quién es el responsable de ese paciente? Uno. Nosotros al principio dijimos que el responsable de uno era uno, primero, el primer responsable. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué harían ustedes con ese paciente? ¿Cuál es la conducta que tendrían ustedes con ese paciente? Por allá en la galería, doctora, la veo por aquí. La verdad. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javiera, ¿qué harías tú? No hay pregunta buena ni mala. Te estoy preguntando, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué harías tú en esa situación?
¿Cómo manejarías tú la relación médico-paciente en esa situación? Pueden intentar ver si su sangre con las naturales. Ya. ¿Y tu colega de la esquina? Hola. Sí, usted que está en la Gil, justo en la esquina. ¿Cuál es su nombre? Javiera. ¿Qué me respondió? ¿Ahora son las dos Javiera? Creo que puedo. Javiera Alfa y Javiera Alfa Prima. Pero ahí creo que más Javier. ¿Cómo te dice? Javier. ¿Cuántas Javieras hay en el curso? Todas. Hay más nombres para elegir, díganle a los papás ya. No es necesario todos se llaman Javiera. Javiera del fondo, ¿cuál es usted? Yo buscaría algún plan quizá como estatal o algo donde se pueda inscribir, para que sea público, para que pueda hacer. Estarías responsable. ¿Adoptarías tú el problema de esa persona como propio? Porque tú te empezarías a hacer cargo de eso en cierta forma. O sea, le daría así todos los informes médicos que pueda necesitar para que pueda postular a algún beneficio estatal. Ya. Bien. ¿Alguien haría otra cosa? Doctora. Quizás podría ser, en ese caso que es como cambio de dieta, dar una dieta que sea parecida o que también como que ver con el índice que acomoda un poco más al paciente. Ya, tratar de bajar los costos buscando el mismo tratamiento pero con los costos lo más bajos posible, una cosa así. Quizás no va a ser como el más correcto, pero se va a acercar hacia eso. ¿Y no hacer nada? ¿Es una alternativa correcta o no? No porque el paciente se va a seguir como limitando. Igual que los 50 pacientes que vas a atender esa semana. ¿Qué vas a hacer con esos 50 pacientes? Ese es un segundo dilema moral importante. ¿Qué tan cerca estoy de ser responsable de la vida de una persona? Porque la atención de un paciente no se acaba en la consulta o en la cama del hospital o la clínica. ¿Se entiende? Continúa posteriormente a cómo el paciente va tomando las conductas necesarias para poder mejorarse en el futuro. Interesante, ¿eh? Avanzando un poco. Hay varios modelos de relación médico-paciente. El primero que estamos conversando es el paternalista. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Que es el que realmente el médico se preocupa por sus pacientes. O sea, nos preocupamos todos, pero en este caso, más que eso, te es como cargo de él, ¿cachai? Una situación celular paciente, una situación de incompetencia moral, bla, 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 bla. ¿Ya? El modelo informativo, científico o modelo técnico. ¿Qué creen que se refiere a eso? Señora, usted tiene tal problema, usted verá cómo lo soluciona porque las alternativas entre son estas, que le vaya a ir. Siguiente. El modelo interpretativo, ¿a qué creen ustedes con eso? El médico, miren, actúa como un consejero asumiendo un papel consultivo. Bajas aún más, o sea, te horizontalizas, pero absolutamente con la situación y casi compartes, logras tener un tipo de sinergia con las necesidades de este paciente. ¿Ya? Es uno de los modelos más cercanos, ¿ya? Y en el modelo deliberativo, como dice acá, es que ayuda al paciente a determinar, o sea, aquí tú lo orientas. La imposición ha quedado absolutamente lejos de esto, ¿ya? Antiguamente el médico decía y se hacía. El paciente no opinaba nada. Hoy el paciente ve un síntoma y tiene cáncer porque ¿quién se lo dijo? Google. ¿Ya? Siempre así. Entonces tú tienes que darte una tremenda vuelta. O sea que no es así, tome paciencia. La posibilidad de que usted tenga esta patología es muy baja. El tratamiento de esta patología es no se busca más de la cuenta, tómelo con calma. ¿Ok? Yo tengo una consulta. Por supuesto. Esa descripción que acaba de hacer de que esto es lo que se dice, lo que dice el médico, esto es lo que se da. Eso ¿El no técnico es impositivo? Claro, eso no es también ser como paternalista. Yo sé lo que es mejor para usted, esto es lo que yo le doy. En vez de deliberar, presentar opciones, solo entregar una porque es lo mejor. No es ser Yo creo que a diferencia del modelo paternalista, como para poder diferenciarlo un poco, es qué nivel de cercanía tienes con el paciente al momento de hacerlo. En el modelo paternalista tú estás dispuesto incluso a dar tus propios recursos para poder satisfacer en ese sentido. En el modelo técnico
No, en el modelo técnico tú solamente ofreces la información. O sea, perdón, no solamente lo ofreces, sino que impones la decisión. En el modelo paternalista tú puedes escuchar. En el modelo técnico, o sea, estamos hablando de modelos, cajones. Ustedes saben que los hombres pensamos en cajones, ¿habían escuchado eso alguna vez o no? Nosotros podemos pasar de un cajón, el cajón del fútbol es el cajón del fútbol. Cajón de la comida, cajón de la comida. Cajón del auto sí, cajón. No tenemos comunicación entre eso. Por eso cuando vemos fútbol. Nos pueden hablar, no podemos escuchar más porque estamos viendo fútbol. Y cuando se termina el partido a los 90 minutos, cerramos el cajón del fútbol y ahí estamos como abiertos. Hola, sí. ¿Ya? Y si abrimos el cajón del auto, otra vez nos pierden. ¿Ya? Las mujeres tienen un sentido distinto. ¿Por qué creen que las mujeres pueden hacer muchas cosas ahí? Son tan hábiles en crear y hacer todas esas cosas. Porque las conexiones son como un montón de lana. Así. Nunca lo han visto, se los voy a mandar en un video. Hay un ejemplo clásico de cómo piensa el cerebro del hombre y cómo piensa el cerebro de una mujer. En el modelo paternalista, no es un modelo paternalista patriarcal, no habla de ese sentido. No es un modelo impositivo masculino. ¿Ok? ¿Se entiende eso? No? Pero el modelo paternalista es tanto paternalista como maternalista. O sea, puede ser una mujer o un hombre quien ejerza esa opción como médico. ¿Ya? No tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿cachai? El modelo técnico, en cambio, efectivamente tú das las alternativas, no te haces cargo del paciente en el futuro, solamente las alternativas, ya, o sea, le dices, mire, tenemos todas estas alternativas y yo, médico especialista, súper especialista, voy a tomar esta decisión en su beneficio. Pero es que, doctor, no. Pero, sí. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Vamos casi terminando, una breve posibilidad. Semiología viene del griego semeion, que significa signo o síntoma, y logos, discurso. ¿Qué significa eso? Es la etimología. Sí. Obvio que es la etimología, lo estamos leyendo, pero me refiero a qué interpretación tienes tú de eso. Es el estudio de los signos y síntomas. El estudio ya es el estudio. Es una ciencia, logos viene de ciencia, de ya, ¿qué más? razonamiento. Entonces es el uso de la razón en base o búsqueda de signos. ¿Qué es lo que trata de decir el término entonces? Como un análisis de los síntomas y signos. Discursiva y analítica de lo que yo veo y toco e interpreto para llegar a una enfermedad. ¿Tenía escáner Hipócrates? ¿Tenía colangioresonancia Fleming? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían harto? Tenían pasión, tenían conocimiento. ¿Ya? Tenían dos manitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificar los signos y síntomas y así poder dar un diagnóstico? Con un proceso racional. Yo tomo lo que veo, lo que escucho, lo que percuto, lo que palpo. Tengo un bagaje de conocimientos que me permite relacionarlo. La semiología es como un algoritmo, es como un mapa conceptual. Algunos dirían incluso que más fácil podría ser un mapa ecuacional. ¿Qué significa? Que un paciente me dice, mire, yo tengo A, tengo B y tengo D. Y el resultado es 1. Quien logra hacer eso en medicina es el médico perfecto. Porque se puede saltar todas las demás letras, porque conoce tanto la asociación que hay entre un síntoma y otro síntoma totalmente distinto, que sabe inmediatamente la consecuencia de lo que hay cada uno. ¿Se entiende lo que va a decir? ¿Es medio raro? ¿Sí? ¿Me extraña? ¿No? O sea, todos al principio vamos a aprender que quien tiene congestión nasal, tiene moquitos blancos y tiene sensación febril está ya. Pero un paciente que tiene baja de peso tiene signos de anemia ferropriva y una masa palpable a nivel tipo gastro. Hoy día no lo saben, pero el sexto me lo van a responder así, yo sé todos, ¿ya? Porque hay un proceso. Este ejemplo es para insistir que esta cuestión, sobre todo en semiología, es un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento, es un proceso cognitivo de desarrollo. Primero leo, primero estudio, a través del paciente que me va enseñando también con su propio cuerpo, yo voy aprendiendo. Y después de eso, yo logro llegar a un diagnóstico, ¿vale? Síntoma es todo trastorno molesto, sensación subjetiva de la enfermedad. Por lo tanto, el síntoma es lo que me dice
Ya. Mientras que signo es toda manifestación objetiva, ¿ya? O física de la enfermedad. ¿Quién me podría dar un síntoma y un signo de una misma enfermedad? A ver. Síntoma, dolor de garganta. Síntoma es dolor. Doctor, llego porque, ¿por qué llego? Me duele la garganta. ¿Cuál sería el signo? Cuando yo observo las cuerdas vocales están inflamadas. ¿Las cuerdas vocales? La mente. No, ya sí. ¿Sabes dónde están las cuerdas vocales o no? En la laringe. Ya. Están abajo. Ya. Yo no examino las cuerdas vocales para diagnosticar una laringitis. ¿Sí? Ni tampoco. Lo que sí puedo ver arriba es todo el tejido linfoide que está rodeando mi lengua. Voy a ver las amígdalas. ¿Ya? ¿Qué más podría haber? Descarga posterior. Tomando tu ejemplo, que es correcto. Si yo digo síntoma, el paciente me dice dolor de garganta. Si yo veo el signo, veo la garganta roja. ¿Entienden? Ya. El síndrome es el conjunto de ambos. Y ahí vienen todos los demás. Síndrome colestáceo, síndrome X, bla, 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 bla. ¿Ya? El síndrome es lo que está justo antes de ¿qué? Del diagnóstico de la enfermedad. ¿Ya? Pregunta de prueba. ¿Ya? Esta sí es pregunta de super prueba. ¿Ya? Por favor, estudien lo que les estoy diciendo. ¿Ya? No quiero que le digan, esto no lo veo bien, la pregunta en la clase, no. ¿Ya? Se lo estoy diciendo. Ya, estudien. Ya. Díganme ustedes, aquí nos sale, ¿cuál es el orden de atención de un paciente en el examen físico? Yo tengo entendido que es dependiendo de la zona, pero lo primero sería la inspección visual. Ya, después, ¿qué más? Viene la palpación. Les voy a dar un profe, siéntate al frente, mira, les voy a dar un ejemplo visual para que entiendan cómo se hace, no te voy a examinar nada. Miren. ¿Cuál es tu nombre? Máximo. Máximo tiene dolor de garganta. Entonces el paciente me dice, yo pregunto, ¿dónde está el paciente dolor de garganta? Doctor, yo tengo dolor de garganta. Lo primero que yo lo estoy tocando, no puedo tocarlo. No puedo tocarlo. ¿Puedo percutirlo? ¿Puedo ocultarlo? Ya. Lo primero que yo veo. ¿Cómo veo al paciente? Veo cómo está. Si tiene alguna posición antiálgica, veo la puedo ver un paciente que está, no sé, me lleva esperando una hora. ¿Cómo va a estar un paciente que a mí me lleva esperando una hora? Así como, para acá, músico, por así. ¿Ya? Entonces, frente a eso, la actitud que tiene el paciente también es importante, porque no solamente puedo ver cómo está la manifestación de la enfermedad, sino también su estado de ánimo. Ahora al revés, si Máximo llega así, resfrío, no, ¿cachai? O sea, hay cuestiones que son como lógicas, que uno aprende con la vida, ¿cachai? Entonces, veo primero, la deambulación también es inspección. La forma en que camina, la forma como actúa su cuerpo, cómo se manifiesta, antes de tocarlo. ¿Qué vendría después de la inspección? Siempre es de menos a más. ¿Qué puedo ver en la inspección de una, no lo vamos a ver hoy día, pero en la inspección de una persona puedo ver coloración de la piel, distribución del vello, ausencia de algún órgano superficial, cicatrices. ¿Qué me pueden decir las cicatrices de un paciente? Operaciones, súper importante, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Accidentes que haya tenido el paciente, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero que yo hago cuando me enfrento a un paciente, lo voy a examinar primero, inspección. Después, ¿qué hago? La anamnesis. Estoy examinando, La palpación. úlcera, ¿ya? Dolor epigástrico, irradiado. La palpación. No. Suficiente. ¿Por qué la palpación no? Porque puedo desplazar, por ejemplo, en el abdomen, si lo muevo, puedo hacer que los ruidos se Bien, doctora. Very good. Entonces lo vamos a dejar para el final. Antes, o sea, justo después de la inspección, ¿qué es lo menos invasivo que yo puedo hacer? Ocultación. ¿Ya? Ocultación. ¿Qué puedo ocultar? ¿Qué puedo ocultar? Corazón, pulmones. ¿Puedo ocultar la guata? ¿La guata? ¿Se puede ocultarlo? Se puede ocultar la torre. ¿Qué otra cosa puedo ocultar? También el ruido de la articulación.
En general, las articulaciones se llaman crepitaciones y yo los puedo no solamente mostrar, sino palpar. ¿Ya? ¿Qué puedo ocultar? Los pulsos. Los pulsos. El pulso se palpa. Lo que yo oculto es el flujo. Y ahí sí tienes mucha razón. Yo puedo ocultar, ¿qué arterias podría ocultar yo? La carótida, cuello, superficial. ¿Ya? ¿Dónde más puedo encontrar un soplo? Ya, que no son arterias renales, excelente. ¿Dónde voy a ocultar eso? Hacia lateral, siempre hacia lateral. ¿Qué más puedo ocultar? ¿Puedo ocultar vasos periféricos? Braquial, femoral, oblicuo. ¿Se puede ocultar? Ya. ¿Se entiende? ¿Qué es hablamos de inspección a ocultación? ¿Qué es lo segundo menos invasivo? La percusión. La autora tiene razón, si yo palpo primero y oculto después, yo la motilidad del intestino la cambio solamente por ese ejercicio. Entonces, para evitar eso, yo hago de lo menos invasivo a lo más invasivo. Empiezo, entonces, desde la inspección, la ocultación, hago la percusión. ¿Para qué me sirve la percusión? ¿Saben cómo se aprendió la importancia de la matidez y la hipersonoridad o timpanismo? El médico que lo descubrió era hijo de un vitivinícola en Francia. Y escuchaba que el papá revisaba, él no tenía visión de rayos, o sea, él no sabía cuáles eran los barriles que tenía llenos, parcialmente llenos, completamente vacíos. Entonces, ¿él qué hacía? Y él aplicó esa técnica, para que vean lo que sirve el alcohol, ¿ya? Aplicó esa técnica y implementó la medicina, ¿ya? Y así nosotros todos hemos aprendido a poder identificar los sitios de ocupación. Vamos a definirlo como ocupación. ¿Cuándo hay ocupación? ¿Cuándo hay líquido? Normal tener líquido en la guata, sí, una cantidad menor, ¿ya? Si pasa a ser ascitis, ¿qué importancia tiene la ascitis en la guata? Mira, si Máximo tiene ascitis, ¿dónde se va a depositar? La ascitis, en la guatita. ¿Dónde se va a depositar la ascitis? No, pero ¿dónde? En posición. ¿En qué posición? Por razón de la gravedad. Si Máximo se acuesta, ¿dónde se va a ir la ascitis? Si yo percuto la ascitis, ¿cómo suena? Se suena mate. ¿Saben esa diferencia? A ver, cierra la puerta. Todos ustedes están en súper silencio, a ver si se escucha. Esta es la hipersonoridad del tórax. ¿Ya? Como tocar una caja, algo así. Cuando bajas, empiezas a tocar los 2 centímetros que no están intratorácicos, pero están cubiertos por costilla. En ese momento estoy pasando a percutir el hígado. ¿Se ve la diferencia? Táctil. Es algo sólido, ¿ya? La percusión se hace con el tercer... Yo lo hago siempre, no les voy a mostrar esto, me gustaría, pero no. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer. ¿Ya? Se hace yo prefiero hacerlo con el tercer dedo y es más fácil porque te da más fuerza en la mano en el momento de hacer el muñequeo. ¿Ya? Tú vas y recorres la espalda. ¿Ya? Y te golpeas fuerte la última falange del dedo medio con el culpejo, perdón, disculpen a todos los que reciben. Con el culpejo del dedo medio del dedo de la mano contralateral, ¿ya? Y recorres, tac, 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 tac. Si este paciente Máximo tiene ascitis, la ascitis se mueve dependiendo de la posición del cuerpo. La ascitis, a diferencia del aire, si el aire es timpánico, ¿cómo sonaría la ascitis? Se llama mate. El sonido que es de un sólido, mate. ¿Ya? Por lo tanto, si Máximo está de pie y yo le toco la ascitis abajo, va a sonar mate. Si lo cambio de posición y se acuesta, la ascitis, ¿dónde va a sonar mate? ¿Dónde? Lateral. Más que lateral. O sea, lateral de atrás, ¿cierto? Si lo pongo en decúbito lateral y toma posición de sirena, ¿ya? Y está así. ¿Dónde va a sonar mate? Siempre abajo. Por lo tanto, la característica semiológica de la ascitis es la matidez desplazable. ¿Ya? ¿Y adivina qué?
Ya, ¿ok? ¿Entendieron cuáles son las etapas del examen físico? Sí. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Sí? Ya. Pero vamos a saltar un poquito. La categorización de gravedad es lo que me permite ver a un paciente y saber a quiénes les tengo que dar prioridad de atención. ¿Ya? A eso se le llama triage. El triage es una capacidad que se desarrolló fuertemente en la Primera Guerra Mundial por el ejército de Francia, ¿ya? Que permitía seleccionar a los pacientes que primero eran salvables de los no salvables. Dentro de los salvables, los que debían recibir atención primaria, entre ellos ligadura arteria, amputación, estabilización de fractura, y de cuánta UEFA, ¿ya? Hasta los pacientes que solamente se habían golpeado y podían seguir el combate, ¿ya? El triage posteriormente se tomó en la medicina y se aplicó para hacerle evaluación primaria a todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencia. Y de esa manera podemos identificar a los pacientes que requieren mayor atención versus los pacientes que pueden esperar un poquito más. ¿Quiénes podrían estar en este grupo? Las personas que realmente... ¿Quiénes? Un ejemplo. ¿Qué cosa? Cáncer respiratorio. ¿Cuál? Infarto. Y un paciente está infartado, no lo voy a poner acá, po. ¿A qué pacientes pondrían acá? A la suegra, al ex, ya, ya, a tu vecino que te cae que pone música, ahí los pondré, aunque vengan, no. A este van a poner los pacientes que llevan un día de fiebre, los pacientes que tienen una erupción cutánea, los pacientes que tienen resfrío. ¿Ya? Ejemplo. Son ejemplos extremos para que puedan entender el concepto. No les pido que califiquen un paciente, todavía no. En cuarto probablemente sí, cuando ya tengan un poquito más de... hayan leído y tengan un poquito más de conocimiento. Para terminar vamos a hablar de muerte encefálica. ¿Ya? El diagnóstico de muerte encefálica equivale a la única clase de muerte, o sea, la única muerte de verdad que conocemos, porque ¿por qué no se califica de... o sea, ¿por qué es importante tener muerte encefálica para estar muerto? Disculpen si me pongo medio... Porque es el único órgano que no se puede volver, o sea, como que no se puede reemplazar. Por ejemplo, lo que entiendo es que antes también se consideraba la muerte cardíaca. Ya. No se puede reemplazar el órgano o volver a reanimarlo, ya no se considera. Entonces el cerebro ya no se puede volver a reactivar. Excelente. O sea, el automatismo de las vísceras no significa que uno esté vivo. ¿Ya? ¿El corazón puede latir con muerte encefálica? Yes. ¿Hay peristaltismo con muerte encefálica? Yes. ¿Hay diuresis con muerte encefálica? Yes. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, doctor. ¿Ya? Siempre importante reconocer cuál es la definición que tenían los griegos, Galeno por supuesto, las definiciones posteriores que se hicieron en este tiempo. ¿Por qué no se avanzó tanto en este periodo? Que se conoce como el oscurantismo. Mi querida iglesia, yo soy católico, practicante, pero mi querida iglesia católica cometió tremendos errores y una de las cosas fue ponerle un tremendo freno a la ciencia. ¿Ya? Un tremendo freno a la ciencia. Por eso mucha de la práctica clínica que se hizo, sobre todo la aprendizaje, incluso de anatomía, era castigada con ¿saben por qué, no? Con la expulsión de la iglesia. Casi con lo que eran. Quienes trabajaban con cadáveres eran considerados desde mago, asesino, carnicero, el diablo, todas esas cosas. ¿Ya? Era un mundo que estaba prohibido. Uno tenía que dejarle la salud y la enfermedad. ¿Ya? Ahora, yo me siento acompañado de él, ¿ya? Pero efectivamente las cosas tenemos que hacerlas nosotros, ¿ya? Ahora, tomándolo súper en serio, todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo en este periodo se cambió por un actuar más científico, ¿ya? A la prueba científica, al acto científico, al estudio, a la repetición de la prueba, a la evidencia, al método científico, ¿ya? Lo que se espera es que la muerte encefálica efectivamente tenga una abolición completa de la función cerebral, ¿ya? Espérate, voy a pasar acá. Debe pensar al menos estas 4 opciones: coma, sin respuesta, descartar un diagnóstico diferencial de muerte encefálica, o sea, algunas que parezcan muerte encefálica, ausencia de todos los reflejos tonoencefálicos, prueba de apnea positiva, que es la que vamos a ver, no necesito que se la aprendan de memoria, ¿ya?
Y idealmente tener una causa conocida que pueda provocar muerte cerebral. O sea, no es que, llegó con muerte cerebral, se lo dejo. No, ¿cachai? No, me voy a ir del país. No, ¿cachai? Hay que acreditar la razón por la que nosotros estimamos que efectivamente pasa esta muerte cerebral. Pero no se te puede ir que tiene un balazo en la cabeza, por ejemplo, ¿cachai? O sea, son esas cosas que me refiero. ¿Cuál es el examen de elección para esto? Bien, bien, qué bueno que lo sabe porque entonces lo responderá bien en la prueba. El electroencefalograma isoeléctrico es el que califica como muerte encefálica. Anótenlo por favor para que les vaya bien en la vida. No vaya a ser que salga en la prueba. Ya. Soy tan bueno. Ya. Causas de muerte encefálica: traumatismo cerebral, hemorragia cerebral, infarto. ¿Sabes cuál es el infarto? ¿Existen otros infartos? ¿Qué es un infarto? ¿Qué es un infarto, doctora? Usted que me miró, ¿sigue usted? ¿Sí? ¿Usted? Yo no te voy a hacer transparente, ya te digo. Casada. ¿Qué es un infarto? ¿Qué se te ocurre? Con tus palabras, no te estoy pidiendo. Yo sé que la gran mayoría no domina el término. Lo sé, no es para humillar ni nada, es para que aprendamos los dos. Con tus palabras, ¿qué crees tú que es un infarto? Que ya no hay una continuidad del flujo sanguíneo, una corrección. Bien, oye, eso, bien, excelente. Ya una cuestión, tú dices, el infarto es importante dependiente del flujo sanguíneo. Excelente. Pero debe haber una consecuencia, ¿no? El infarto no es solamente, porque eso sería isquemia. ¿Qué es lo que pasa si yo no doy flujo sanguíneo por X tiempo? ¿Cómo se llama eso? No. ¿Quién dice eso? Ya, las dos se apoyan. La definición de infarto tiene 3 palabras: necrosis por isquemia. ¿Capit? Todos los órganos vitales que sufran necrosis debido a isquemia se han infartado. ¿Ok? Aquí está la evaluación neurológica solamente para que la conozcan, ¿ya? Yo sé, no es que yo no me sepa esto, ¿ya? No le doy menor importancia, ¿ya? ¿Qué enfermedades pueden parecer muerte cerebral pero no son muerte cerebral? ¿Han visto alguna vez el síndrome de enclaustramiento? ¿Saben lo que es? ¿Les suena un poco? ¿Nada? ¿Más o menos? ¿A alguien le pasó? ¿No? No, a él le pasó a nadie. ¿Alguien que conozca le pasó? El síndrome de enclaustramiento es una enfermedad terriblemente jodida. El síndrome de enclaustramiento ocurre cuando tú tienes un trauma encefálico tan importante que te bloquea todas las funciones motoras del cuerpo. Las motoras estriadas, o sea, las que yo puedo controlar. Significa que al final prácticamente conservo solamente el movimiento ocular y nada más. Estando consciente, despierto, vivo. Tengo todas las funciones neuronales, puedo escuchar, puedo tocar, pero no puedo mover nunca más. Es espantoso, es como estar enclaustrado. ¿Ya? Hay un actor chileno que no me puedo acordar, yo lo vi actuar, no me puedo acordar cómo está con el Willy Sembler y con todo eso, en una obra que se llama Art. Él tuvo eso, se cayó en la bicicleta y quedó enclaustrado. Escribió 2 libros estando con enclaustramiento. Con un computador que veía según el movimiento de los ojos, podía ver las letras. Es súper triste esa enfermedad. Síndrome de Guillain-Barré. ¿Sabes lo que es o no? ¿Más o menos? ¿No? A ver si la doctora Larrazán les pregunta esto en quinto y ustedes no le dicen el síndrome de Guillain-Barré así, ¡ay, doctora! Y todo con el conjunto. O sea, no, ya no importa que no lo sepan hoy día. Solamente para que la doctora es bien exigente, así que, ojo. Hipotermia. Intoxicación por órganos fosforados. Esta, que es la primera causa de alumnos de tercer año de medicina, ¿ya? Drake, Soho, o los que no tuvieron suerte para pagar la entrada, los echaron, Chinchorro, las machas, ¿ya? ¿Qué sé yo? Esta, ya, por favor. Lidocaína, baclofeno, becuronio, antidepresivo, tricíclico, ¿ya? Sí. La prueba apnea solamente para que lo conozcan, ¿ya? De qué más o menos se trata, los requisitos, los vasopresores, etc. Pero esta no se la voy a contar, ¿ya?
que sale escrito, después bla bla bla. Setún. Una pregunta, profesor. Estaba leyendo la otra vez que decía que había una prueba que para detectar esto era que al paciente se le desconecta. ¿Esa es la prueba? ¿Que se desconecta de la ventilación? O sea, sí. Para saber Sí, si puede sí. respirar. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Qué la otra clase acá? Doctora, Por el sistema del triage, del triage. sí, se ingresa, por ejemplo, si está la posta llena. Triage, ejemplos. se- Te lo voy a explicar visualmente para que no se lo olvide a nadie. 5 voluntarios o voluntarias, 5. ¿Cuál? Si tiene solamente 3 pacientes en la urgencia. ¿Por qué enfermedad? Con el hospital número 5, porque está con fiebre, desvía, o normal el pato, que ya definitivamente. Ya, pero ¿cuál es tu pregunta? Que se los hace pasar si es que están dentro de los box vacíos o tienen que esperar. Si tengo que hacer, claro, no sé, no, eso nunca he visto algo así, ¿ya? El sistema está absolutamente tan colapsado que está a punto de poner cátedras, así ya no hay dónde explicar bien. Ya, pero en la eventualidad que ocurriera, que no tuviera nadie atendiendo y que hubieran 3 personas fuera, tú no lo vas a esperar porque son, no sé, son nivel 5, ¿sabes? No. Mi hija de 8 años me hizo una pregunta. Me dijo, papá, a propósito del TDAH, ¿a quién pasas primero? ¿A una mujer embarazada de alto riesgo que está teniendo la bomba en ese momento o a una mujer amputada en la pierna? ¿Quién pesa más? No, me refiero a que tiene más importancia. ¿Qué tiene más importancia? Ejemplo. Dilemas morales. Como que embarazada. La de todo, la mujer embarazada. Y la otra se la clase. Pero que usted dice que está como en alto riesgo. Sí, Se hace la que se vaya de descomposición más. yo era un paciente así, fracturado, con sangre, así. Y ya, yo usé el torniquete. Me muero. Ya, mi hijo. Igual que la tercera. Yo creo que es la hemorragia porque lo otro puede haber otra persona. Ya, tú trataste eso, ya. Ahora la pasa, no, se murieron. ¿Sabes que una de las dos sea o sea, Mira, para. No, para. Interesante, el análisis súper interesante que estás haciendo. Estás diciendo, pero está bien, compártelo. No te preocupes, es que me refiero a que no es culpa de quien escoge porque tampoco Ya. está dentro de. O sea, yo no voy a ver el futuro. O sea, tú puedes decir que el muere. ¿Qué va a pasar? O sea, me refiero a que con. No te la puedes saber. No, está con la información que tengo en ese momento, yo creo que es más riesgoso esperar más tiempo con la hemorragia, porque la cantidad de volumen que le ponga, si le pongo transfusión sanguínea, se va a desangrar porque tiene una área abierta. Ya, interesante el concepto de la llave abierta. Bien, ustedes se sultaron. Muy bien. Y en cambio, la mujer embarazada, como que quizás podría darle algo para disminuir y la otra, como que hago algo un poco. Cuando el parto se desencadena, doctora. Eso quiere decir porque depende de que si estamos con la gente que ya rompió fuente y ya O no sea, está me porque refiero- no se puede- ¿Quién es mamá o papá acá? ¿Nadie? Sigan así, muy caro. Yo creo que es como el que tengo la menor posibilidad de esperar. Ya, pues hablamos ahora, el tema de la prioridad sería el tiempo, Y también. o la probabilidad de muerte, También. o los números de muertes. Si la embarazada era gemelo ahora, ¿tomarían la misma conducta? Sí. ¿Alguien tomaría una conducta distinta? Dilemas, doctora. No hay una enfermera como para que atienda a la mamá mientras yo opero, así como Ya. voy a hacer eso. Distribuir la responsabilidad. Interesante, otra opción. Ya tratar de administrar los recursos que tengo. Bien, también puede ser una Porque alternativa. yo no sé si la persona amputada tiene 5 hijos en la casa. Estas consultas se hacen en los comités de ética siempre, sobre todo en los congresos de ética. Son preguntas así como que uno entra y ya uno la ley sabe, y se arma así, mitad acá, y la mitad acá. Desde para qué se embaraza, y otro, tiene que salvar la vida, para que no se así se agarra, así
Yo creo que igual se tiene que abordar como todo el entorno, si como la edad de cada paciente, la vida que se está poniendo en riesgo, como Ya. qué tan rápido se puede morir cada uno, etc. Ya. Ser médico no es fácil, pero es la mejor carrera del mundo. No existe una mejor carrera que ser médico. ¿Ya? Hoy. Ya, chao.